Al llegar aquí, el chico vaciló y parecía como si el miedo que le había hecho venir corriendo todo el camino se apoderase de él de nuevo. Miss Corey, a la vista de que no podía sonsacarle más detalles, se puso a telefonear a los vecinos y con lo que más empezó a propagarse el pánico, anticipó de nuevos y mayores horrores por toda la comarca cuando llamó a Sarley Sawyer, ama de llaves en la granja de Seth Bishop, la finca más próxima a los del a la de los Waterley. Le tocó escuchar en lugar de hablar, pues el hijo de Sally Quansey, que no podía dormir, había subido por la ladera en dirección a la casa de los Waterley y bajó corriendo a toda prisa, aterrado de espanto, tras echar una mirada a la granja y al pastizal donde había pasado la noche las vacas de los Bishop. Si Miss Corey, dijo Sally con voz balbuceante desde el otro lado del hilo telefónico. Chauncey acaba de regresar despavorido y casi no podía ni hablar del miedo que traía. Dice que la casa entera del viejo Waterley ha volado por los aires y que hay un montón de restos de madera desparramados por el suelo, como si hubiese una carga de dinamita en su interior. Apenas queda otra cosa que el suelo de la planta baja, pero está enteramente cubierto por una especie de sustancia viscosa que huele a demonios y corre por el suelo hasta donde están los trozos de madera desperdigados y en el corral hay unas huellas espantosas, unas tremendas huellas de forma circular, más grandes que la tapa de un tonel y todo está lleno de esa sustancia viscosa que se ve en la casa destruida. Shausey dice que el reguero llega hasta el pastizal, donde hay una franja de tierra mucho más grande que un establo totalmente aplastada y que por todos los sitios se ven vallas de piedra caídas por el suelo. Chau, Chauncey dice Corey que se quedó horrorizado a la vista de las vacas de Seth. Las encontró en los pastizales altos, muy cerca de Devil's Hope Yard, pero daba lástima verlas. La mitad estaban muertas y casi al resto de las que quedaban les habían chupado la sangre y tenían unas llagas igualitas que las que le salieron al ganado de Waterley a partir del día en que nació el rapaz negro de la viña. Seth ha salido a ver cómo están las vacas, aunque dudo mucho que se acerque a la granja del mago Waterley. Chauncey no se paró a mirar qué dirección tomaba el gran sendero, aplastado una vez pasado el pastizal, pero cree que se dirigía hacia el camino del barranco que conduce al pueblo. Créame lo que le digo, Miss Corey, hay algo suelto por ahí que no me augura nada bueno, y pienso que ese negro de Wilbur Waterley, que tuvo el espantoso fin que merecía, está detrás de todo esto. No era un ser del todo humano, y conste que no es la primera vez que lo digo. El viejo Waterley debía estar creando algo todavía menos humano que él en esa casa ta- toda tapiada con clavos. Siempre ha habido seres invisibles vagando alrededor de Dunwich, seres invisibles que no tienen nada de humano ni buscan nada bueno. La tierra estuvo hablando anoche y hacia el amanecer. Chauncey oyó a los chotacabras armar tal jaleo en el barranco de Cold Spring que no le dejaron dormir nada. Luego le pareció oír otro ruido débil hacia donde está la granja del brujo Waterley, una especie de rotura o crujido de madera, como si alguien abriese a lo lejos una gran caja o embalaje de madera. Entre unas cosas y otras no logró dormir absolutamente nada hasta bien entrado el día, y no mucho antes se levantó esta mañana. Hoy tiene la intención de volver a la finca de los Waterley a ver qué sucede por allí, pero ya ha visto más que suficiente, se lo digo yo, Mr. Corey. No sé qué pasará, aunque no presagia nada bueno. Los hombres deberían organizarse e intentar hacer algo. Todo esto es ciertamente espantoso y creo que se acerca mi turno. Solo Dios sabe qué va a ocurrir. ¿Le ha dicho algo Luther de la dirección que seguía las gigantescas huellas? No. Pues bien, Mr. Corey, si estaba en este lado del camino del barranco y todavía no se ha dejado ver por su casa, supongo que debe haber descendido al fondo del barranco, donde si no podrían estar. De siempre, siempre he dicho que el barranco de Cold Spring no es un lugar saludable y no me inspira en la menor confianza. Las chotacabras y las luciérnagas que hay en sus extrañas no parecen criaturas de Dios, y hay quienes dicen que pueden oírse extraños ruidos y murmullos allá abajo si uno se pone a escuchar en el lugar adecuado, entre la cascada y la guarida del oso.
A eso del mediodía, las 3/4 partes de los hombres y jóvenes de Dunwich salieron a dar una batida por los caminos y prados que había entre las recientes ruinas de lo que fuera la finca de los Waterley y el barranco de Cold Spring, comprobando aterrados con sus propios ojos las grandes y monstruosas huellas, las organizantes vacas de Bishop, toda la misteriosa y apestosa desolación que reinaba sobre el lugar y la vegetación aplastada y pulverizada por los campos y orillas de la carretera, fuese cual fuese el mal que se había desatado sobre la comarca, era seguro que se encontraba en el fondo de aquel enorme y tenebroso barranco, pues todos los árboles de las laderas estaban doblados o tronchados, y una gran avenida se había abierto por entre la maleza que crecía en el precipicio. Parecía como si una avalancha hubiese arrastrado toda una casa entera, precipitándola por la enmarañada floresta de la vertiente casi cortada a pico. Ningún ruido llegaba del fondo del barranco, tan solo se percibía una lejana e indefinible pestilencia. No tiene nada de extraño, pues que los hombres prefieran quedarse al borde del precipicio y ponerse a discutir, en lugar de bajar y meterse de lleno en el cubil de aquel desconocido horror ciclópeo. 3 perros que acompañaban al grupo se lanzaron a ladrar furiosamente en un primer instante, pero una vez al borde del precipicio cesaron de ladrar y parecían amedrentados y nerviosos. Alguien llamó por teléfono a Aylesbury Chronicle para comunicar la noticia, pero el director, acostumbrado a oír las más increíbles historias procedentes de Dunwich, se limitó a redactar un artículo humorístico sobre el tema, artículo que después sería reproducido por la Associated Press. Aquella noche todos los vecinos de Dunwich y su comarca se recogieron en casa, y no hubo granja o establo que no atrancara la puerta lo más sólidamente posible. Huelga decir Huelga decir que ni una sola cabeza de ganado pasó la noche fuera. Hacia las 2 de la mañana, un irrespirable hedor y los furiosos ladridos de los perros despertaron a la familia de Elmer Fry, cuya granja se hallaba situada al extremo este del barranco de Cold Spring, y todos coincidieron en señalar haber oído fuera una especie de chapoteo o golpe seco. Mr. Fry propuso telefonear inmediatamente a los vecinos, pero cuando su marido estaba a punto de decirle que lo hiciese, se oyó un crujido de madera que vino a interrumpir sus deliberaciones. Al parecer, el ruido procedía del establo y fue seguido al punto por aterradores mugidos y pataleos de las vacas. Los perros se pusieron a verter espumarajos por la boca y se acurrucaron a los pies de los miembros de la familia Fry. Llenos de terror, el dueño de la casa, como acostumbraba, encendió un farol, pero sabía bien que salir fuera al oscuro corral significaba la muerte. Los niños y las mujeres gemían, pero evitaban hacer todo ruido, obedeciendo a algún oscuro y atávico sentido de conservación que les decía que sus vidas dependían de que guardasen un total silencio. Por último, el ruido del ganado disminuyó hasta no pasar de lastimeros mugidos, seguido de una serie de chasquidos, crujidos y fragones extraordinarios. Los Fry, apiñados en el salón, no se atrevieron a moverse para nada hasta que no desaparecieran los últimos ecos ya muy en el interior del barranco de Cold Spring. Después, entre los débiles mugidos que seguían saliendo del establo y los infernales chirridos de las últimas chotacabras todavía despiertas en el fondo del barranco, Selina Fry se aproximó, tambaleándose al teléfono y difundiendo a los 4 vientos cuanto sabía sobre la segunda fase del horror. Al día siguiente, la comarca entera era presa del pánico espantoso, y podía verse un continuo trasiego de atemorizados y silenciosos grupos de gente que se acercaban al lugar donde se había producido el horripilante suceso nocturno. 2 impresionantes franjas de destrucción se extendían desde el barranco hasta la granja de Fry, unas monstruosas huellas cubrían la tierra desprovista de toda vegetación, y una fachada del viejo establo pintado de rojo se hallaba tirada por el suelo. De los animales solo se logró encontrar e identificar a la cuarta parte,
de las vacas estaban pulverizadas en pequeños fragmentos y a las que sobrevivieron no hubo más remedio que sacrificarlas. Earl Swire propuso ir en busca de ayuda a Arkham o a Aylesbury, pero muchos rechazaron su propuesta por considerarla inútil. El anciano Zebulón Waterley, de una rama de la familia a caballo entre el sano juicio y la degradación, aventuró de forma harto increíble que lo mejor sería celebrar rituales en las cumbres montañosas. De siempre se había observado escrupulosamente en su familia las tradiciones y sus recuerdos de cantos en los grandes círculos de piedra. No tenía nada que ver con lo que pudieran haber hecho Wilbur y su abuelo. La noche se hizo sobre la consternada comarca de Dunwich, demasiado pasiva para conseguir poner en marcha una eficaz defensa contra la amenaza que se abatía sobre ella. En algunos casos, las familias con estrechos lazos se cobijaron bajo un mismo techo para estar en guardia en medio de la cerrada oscuridad nocturna, pero por lo general volvieron a repetirse las escenas de levantamiento de barricadas de la noche precedente y los fútiles e ineficaces gestos de cargar los arrumbrosos mosquetes y colocar las horcas al alcance de la mano. Sin embargo, aquella noche no aconteció nada nuevo, salvo alguno que otro ruido intermitente en la montaña, y al despuntar el día muchos confiaban que el nuevo horror hubiese desaparecido con igual presteza con que se presentó. Incluso había algunos espíritus temerarios que proponían lanzar una expedición de castigo al fondo del barranco, si bien no se aventuraron a predicar con el ejemplo a una mayoría que en principio no parecía con ánimos para seguirles. Al caer de nuevo la noche volvieron a repetirse las escenas de las barricadas, aunque esta vez fueron menos las familias que se congregaron bajo un mismo techo. A la mañana siguiente, tanto en la granja de Fry como en la de Bishop, pudo advertirse cierta agitación entre los perros indefinidos sonidos y hediondos olores en la lejanía, mientras que los expedicionarios más madrugadores se horrorizaron al ver de nuevo y recientes las monstruosas huellas en el camino que orillaban Sentinel Hill, al igual que en ocasiones precedentes, bordes del camino estaban aplastados, indicio de que por allí había pasado el imponente y monstruoso horror infernal que se abatía sobre la comarca. Esta vez la conformación de las huellas parecía sugerir que había marchado en ambas direcciones, como si una montaña movediza hubiese salido del barranco de Cold Spring para regresar más tarde por la misma senda. Al pie de la montaña podía verse por lo más abrupto una franja de unos 30 pies de anchura de matorrales y arbolillos aplastados, y quienes aquello veían no salían de su estupor al comprobar que ni siquiera las más espinadas pendientes hacían torcer la trayectoria del inexorable sendero. Fuese lo que fuese, aquel horror podía escalar paredes de roca desnuda y cortadas a pico. Como los expedicionarios optasen por subir a la cima por una ruta más segura, se encontraron con que una vez arriba terminaba las huellas, o mejor dicho, allí se invertía su trayectoria. Era precisamente allí, en la cumbre de Sentinel Hill, donde los Waterley acostumbraban a celebrar sus infernales hogueras y entonar sus no menos diabólicos rituales ante la piedra con forma de mesa en las fechas de la víspera de mayo y de todos los santos. Ahora, la piedra constituía el centro de una amplia extensión de terreno arrasado por el espanto de la montaña, mientras que encima de su superficie ligeramente cóncava podía verse una masa espesa y fétida de la misma sustancia bituminosa que había en el piso de la derruida granja de los Waterley. Cuando el horror se alejó de allí, los hombres se miraron unos a otros y se susurraron algo al oído. Después dirigieron la mirada hacia abajo. Al parecer, el horror había bajado prácticamente por el mismo sendero por el que había ascendido. Toda especulación holgaba la lógica y las ideas normales que pudieran ocurrírseles se encontraban sumidas en la más completa confusión. Solo el anciano Zebulón, que no iba acompañado al grupo, habría sabido apreciar en ese justo término la situación o encontrar una posible explicación a todo ello. La noche del jueves se inició igual que casi todas las anteriores, pero acabó bastante peor. Las chotacabras del barrio no paraban de chirriar ni un momento armando tal estrépito que fueron muchos los vecinos de Dunwich que no consiguieron conciliar el sueño. Ya eso de las 3 de
la madrugada, todos los teléfonos de la localidad se pusieron a sonar impacientemente. Quienes descolgaron el auricular oyeron a una tercera voz proferir en tono desgarrador: «¡Socorro! ¡Dios mío!». Y algunos creyeron escuchar un estruendoso ruido, tras lo cual la voz se cortó. No se oyó ni un sonido más, pero nadie se atrevió a salir hasta la mañana siguiente. No se supo de dónde procedía la llamada. Cuantos la escucharon se llamaron por teléfono entre sí, advirtiendo que únicamente no contestaban en casa de los Fry. La verdad se descubrió a cabo de una hora cuando, tras juntarse a toda prisa, un grupo de hombres armados se dirigió a la finca de los Fry, que estaba en la boca misma del barranco. Lo que allí se veía era espantoso, pero en modo alguno constituía una sorpresa. Había nuevas franjas aplastadas y monstruosas huellas. La casa de los Fry se había hundido como si del cascarón de un huevo se tratase, y entre las ruinas no pudo encontrarse resto alguno, vivo o muerto. Solo un insoportable hedor y una viscosidad bituminosa. La familia Fry había sido por completo borrada del mundo de los vivos. 8. Entretanto, en Arkham, tras la puerta cerrada de una estancia con las paredes repletas de estanterías, se desarrollaba otra fase del horror. Algo más apacible, pero no menos estimulante desde una perspectiva espiritual. El extraño manuscrito o diario de Wilbur Waterley, entregado a la Universidad de Miskatonic para su oportuna traducción, había sido la causa de muchos quebraderos de cabeza y no pocas muestras de desconcierto entre los especialistas en lenguas antiguas y modernas del claustro. Su mismo alfabeto, a pesar de la similitud que a primera vista guardaba con la variante del árabe hablado en Mesopotamia, resultaba totalmente desconocido a los expertos en la materia. La conclusión final de los lingüistas fue que el texto representaba un alfabeto artificial. Debían tratarse de criptogramas, aunque ninguno de los métodos criptográficos normalmente utilizados pudo aportar la menor pista para su desciframiento. No obstante, aplicarse en función de las lenguas que se suponía conocían el autor de aquellas páginas. En cuanto a los antiguos libros encontrados en el domicilio de los Waterley, si bien presentaban un gran interés y en varios casos prometían abrir nuevas y tenebrosas vías de investigación entre los filósofos y hombres de ciencia, no contribuyeron para nada a dilucidar el enigma. Uno de ellos, un pesado volumen con un cierre metálico, estaba escrito en otro alfabeto igualmente desconocido. Si bien sus caracteres eran muy diferentes y guardaba cierta semejanza con el sánscrito. Por último, el viejo libro mayor cayó en manos del doctor Armitage, y ello tanto en atención al especial interés que había demostrado en el caso Waterley, como sus amplios conocimientos lingüísticos y experiencia en las fórmulas místicas de la antigüedad y del medievo. Armitage sabía que el alfabeto era utilizado con fines esotéricos por ciertos cultos ancestrales procedentes de épocas pasadas, y que habían adoptado numerosos rituales y tradiciones de los saoríes del mundo árabe. Sin embargo, aquello no pasaba de tener una importancia secundaria, pues no era necesario conocer el origen de los símbolos si, como sospechaba, eran utilizados a modo de criptogramas dentro de una lengua moderna. Estaba persuadido de que, vista la voluminosa cantidad de texto que contenía, el autor difícilmente se habría tomado la molestia de utilizar otra lengua que la suya, salvo quizás a la hora de expresar ciertas fórmulas mágicas o conjuros especiales. En consecuencia, se dispuso a atacar el manuscrito partiendo de la hipótesis de que el grueso del mismo se ofrecía en inglés. Armitage sabía muy bien, tras los repetidos fracasos de sus colegas, que el enigma que encerraba aquel texto resultaría difícil de descifrar y sería tarea tremendamente compleja, por lo que había que desechar cualquier intento de aplicar métodos sencillos de investigación. Los últimos días de agosto los dedicó a recopilar todos los tratados de
criptografía que pude recoger, echando mano de la copiosa bibliografía que contaba la biblioteca y descifrando noche tras noche los saberes ancestrales que se ocultaban en textos como la poligro- poligrafía de Tritemio y de furtivas literarum notis de Giambattista Porta, el, el 30 des chifes de Vigenere, el Cryptomensis Parafacta de Falconer, los tratados del siglo XB3 de Davis y Tingsnes y otros de autoridades en la materia tan recientes como Blair von amén de los escritores de Kluber. Con el tiempo acabó con convencerse de que se enfrentaba a uno de los criptogramas particularmente sutiles e ingeniosos en los que muchas listas de letras separadas y que se corresponden entre sí se hallan dispuestas como si se tratara de una tabla de multiplicar construyéndose el mensaje a partir de las palabras de palabras clave arbitrarias, solo conocidas por los iniciados. Las autoridades de mayor antigüedad parecían ser de ayuda bastante más valiosa que las de épocas más recientes, de lo que Armitage dedujo que el código del transcrito debía ser viejísimo, transmitido sin duda a través de toda una larga cadena de expertos místicos. Varias veces pareció estar a punto de ver la luz esclarecedora, pero de repente algún obstáculo imprevisto le hacía retroceder en la marcha de la investigación hasta que prácticamente ya encima de septiembre las nubes empezaron a difuminarse. Ciertas letras, tal como estaban utilizadas en determinados pasajes del manuscrito fueron identificadas definitiva y sin error, poniéndose en evidencia que el texto se hallaba escrito en inglés. En la parte del 2 de septiembre cayó por fin la última barrera importante que se interponía en la comprensión del texto. Armitage vio coronados sus esfuerzos al leer por vez primera que un pasaje entero de los anales de Wilbur Waterley. En realidad se trataba de un diario, como todo hacía suponer, y estaba redactado en un estilo que mostraba claramente una mezcolanza de profunda erudición en el campo de las ciencias ocultas y de incultura general por parte del extraño ser que lo escribió. Ya el primer pasaje extenso que logró descifrar Armitage, una anotación fechada el 26 de noviembre de 1916, resultó extraordinariamente asombrosa y preocupante. Recordó que el autor de aquellas líneas era un niño de 3 años y medio por entonces, si bien parecía ser un adolescente de 12 o 13. Hoy aprendí el ACLO para el Sabot Sig, pero no me gustó, pues podía contestarse desde la montaña y no desde el aire. Lo del piso de arriba me aventaja más de lo que creía y no parece que tenga mucho cerebro terrestre. Al ir a morderme mate de un tiro a Jack, el perro pastor de Elam Hutchins. Y Elam dijo que si llegaba a me mataría. Confía en que no lo haga. Anoche el abuelo me hizo pronunciar la fórmula mágica Do y me pareció ver la ciudad secreta en los dos polos magnéticos. Una vez arrastrada a la Tierra, iré a esos polos. Una vez arrastrada a la Tierra, iré a esos polos. Si es que no logro comprender la fórmula Do en Dot and cuando la aprenda, los del aire me dijeron en el Sabbat que la tarea de arrasar la Tierra me llevará muchos años, pero para entonces supongo que ya habrá muerto el abuelo, así que voy a tener que aprender la posición de todos los ángulos y de las superficies planas y todas las fórmulas mágicas que hay entre en Hir. Los del exterior me ayudarán, pero para cobrar forma corpórea requiere sangre humana. Parece que lo de arriba tendrá buen aspecto. Puedo atisbarlo cuando hago la señal Boris o soplo los polvos de ink así, y se parece mucho a ellos en el día de la víspera de mayo en la montaña. La otra cara la encuentro algo desenfocada. Me pregunto cómo seré cuando la tierra haya sido arrasada y no quede ni un solo ser sobre ella.
el que vino con él a Sabaoth dijo que podría transfigurarme para parecer menos del exterior y seguir haciendo cosas. Al amanecer sorprendió el doctor Armitage sudoroso y despavorido de terror, totalmente enfrascado en su lectura. No había levantado los ojos del manuscrito en toda la noche, sentado en su escritorio a la luz de una lámpara eléctrica. Fue pasando página tras página con temblorosa mano a medida que descifraba el críptico texto. En medio de semejante estado de agitación había telefoneado a su mujer para decirle que no iría a dormir aquella noche, y cuando a la mañana siguiente le llevó el desayuno a la biblioteca apenas provocado, sin descanso ni un instante leyó durante todo el día, deteniéndose con gran desesperación una que otra vez, siempre que hacía necesario volver a aplicar la intrincada clave para desentrañar el texto. Le llevaron la comida y la cena a su despacho, pero nuevamente apenas provocado. Al día siguiente, ya bien entrada la noche, se quedó adormecido sobre la silla, pero no tardó en despertarse tras asaltarle una pesadilla casi tan horrible como la amenaza que se cernía sobre la humanidad entera y que acababa de descubrir. La mañana del 4 de septiembre, el profesor Rice y el doctor Morgan insistieron en ver a Armitage siquiera un instante. Saliendo de la entrevista tembloroso y con el semblante demulado, al anochecer Armitage se fue a la cama, pero solo a pequeños intervalos pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, miércoles, volvió a enfrascarse en la lectura del manuscrito y tomó infinidad de notas, tanto de los personajes que iba leyendo como de los ya desentrañados. En la madrugada se quedó dormido unos momentos en un sillón del despacho, pero antes de que amaneciese ya estaba de nuevo con la vista sobre el manuscrito. Todavía no había dado a las 12 cuando su médico, el doctor Hatterwell, fue a verle e insistió que por su propio bien en la necesidad de que dejase de trabajar, pero Armitage se negó a seguir los consejos del médico, alegando que para él era de vital importancia acabar de leer el diario, al tiempo que le prometió una explicación más detallada en su momento adecuado. Aquella tarde, justo en el momento en que empezaba a oscurecer, acabó su alucinante y agotadora lectura y se dejó caer sobre la silla totalmente agotado. Su mujer, que acudió a llevarle la cena, le encontró postrado en su estado casi comatoso, pero Armitage todavía conservaba la conciencia suficiente como para proferir un fenomenal grito que la hizo retroceder al advertir que sus ojos se posaban en las notas que había tomado. Levantándose a duras penas de la silla, recogió las hojas agarrapateadas que había sobre la mesa y las metió en un gran sobre que guardó en el bolsillo interior del abrigo. Todavía le quedaban fuerzas para regresar a casa por su propio pie, pero era tan evidente que precisaba de auxilios médicos que hubo que llamar con urgencias al doctor Harterwell. Al irse a la cama, siguiendo las indicaciones del médico, no cesaba de repetir una y otra vez: pero qué hacer, Dios mío, qué hacer. Armitage durmió toda aquella noche, pero al día siguiente estuvo delirando con frecuencia. No dio ninguna explicación al doctor Hartwell, pero en sus momentos de lucidez hablaba de la imperiosa necesidad de mantener una larga conversación con Rice y Morgan. No había quien entendiera sus delirios, en los que hacía desesperados llamamientos para que se destruyera algo que confesaba se encontraba en una casa herméticamente cerrada con tablones, al tiempo que hacía increíbles alusiones a un plan para eliminar de la faz de la tierra a toda la especie humana y a toda la vida vegetal y animal, que se proponía llevar a cabo una terrible y antiquísima raza de seres procedentes de otras dimensiones siderales. En sus gritos decía cosas tales como que el mundo estaba en peligro, pues los seres ancestrales se habían propuesto destruirlo y barrerlo del sistema solar y del cosmos de la materia para asumirlo en otro nivel o fase incorpórea, del que había salido hacía billones y billones de años. En otros instantes pedía que le trajeran del temible Necronomicon, y el Daemono le traía de Remigio, volúmenes ambos en los que estaba persuadido de encontrar la fórmula mágica con la que conjurar tan espantoso peligro. Hay que detenerlos como sea. Se lanzaba a gritar desesperadamente. Los Gotterley se proponen abrirles el camino, y lo peor de todo aún está por llegar. Digan a Rice y Morgan que hay que hacer algo. Es una operación muy pero muy peligrosa, pero yo sé cómo fabricar los polvos. No ha recibido ningún alimento desde el 2 de agosto, el día en que Wirmund vino a morir aquí, y a estas alturas
Pero Armitage, pese a sus 73 años, tenía todavía una naturaleza resistente y el trastorno que le pasó en el curso de la noche y no vino acompañado de fiebres. El viernes se levantó ya avanzando el día, con la cabeza despejada, aunque con el semblante adusto por el miedo que le roía las entrañas y por la tremenda responsabilidad que ahora había contraído. El sábado por la tarde se sintió con fuerzas para ir a la biblioteca y mantener una reunión con Rice y Morgan. Los tres hombres estuvieron devanándose los sesos el resto del día con las más increíbles especulaciones y los más alucinantes debates. Sacaron montones de espantosos libros sobre saberes arcanos de las estanterías y de los lugares donde estaban encerrados a buen recaudo y estuvieron copiando esquemas y fórmulas mágicas con febril agitación y en cantidades ingentes. No que había menor duda al respecto. Los tres habían visto el agonizante cuerpo de Wilbur Waterley postrado en una estancia de aquel mismo edificio, por lo que a ninguno de ellos se le pasó siquiera por la cabeza considerar el diario como los delirios de un loco. Las opiniones sobre la conveniencia de dar cuenta de la policía de Massachusetts se dividieron, imponiéndose la negativa en última instancia. Había cosas en todo aquello que resultaban muy difíciles, por no decir imposibles de creer por quienes no estaban al tanto de todo lo que allí acontecía, como muy bien se vería tras varias investigaciones realizadas con posterioridad a los hechos.